de la Universidad Católica Andrés Bello, distintos temas de la actualidad política nacional y estamos hablando de liderazgo dentro de la oposición y qué decisiones tomar en este lapso de tiempo. Usted decía, bueno, no nos gusta el término de sustitución, sino de representación, que es un término quizá más adecuado, pero las circunstancias ameritan de ese consenso o de que la oposición en nuestro país o las diferentes facciones de la oposición puedan reunirse. Normalmente hemos visto que cada sector se reúne con el gobierno, pero cuesta mucho ver a todas esas facciones reunirse, sobre todo porque también siempre se dirigen de un sector al otro con descalificativos bastante fuertes, ¿no? Y en eso está una ciudadanía, una población ya bastante descontenta con los partidos políticos que se pregunta, bueno, ¿cuándo se van a unir? ¿Cuándo en medio de estas circunstancias van a llegar a un acuerdo nacional o a un consenso, a ofrecer una alternativa o un proyecto para nuestro país Venezuela, ¿no? Que ponga al país por delante? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que va a ser imposible que todo esto que lleva la etiqueta de oposición se una. Y digo que va a ser imposible porque entre los que llevan la etiqueta de oposición hay algunos que no lo son. ¿Okay? Hay algunos que son una especie de oposición funcional al gobierno y que incluso son financiadas por el gobierno. Y eso no es secreto para nadie. Y de esto hay pruebas, profesor. El señor Jorge Rodríguez anunció públicamente que se iba a financiar las campañas de ciertos candidatos con dinero del Estado, y eso está prohibido por la Constitución, para empezar por allí, ¿no? Así que eso es una declaración pública que no necesita prueba. Pero por el otro lado, desde hace muchísimo tiempo, cuando empezaron las negociaciones en Oslo y después continuaron en Barbados y después en México y después en Barbados nuevamente, el gobierno viene insistiendo en ampliar la mesa de negociación. Y claro, ¿por qué se busca ampliar la mesa de negociación? Bueno, para hacer más difícil llegar a acuerdos. Porque yo, mientras más gente siento a la mesa, más difícil es coordinar los intereses de todos. Entonces, en la última declaración, con esta reunión que hubo en la Asamblea Nacional, se dijo, bueno, aquí hay un acuerdo más amplio que el de Barbados, porque aquí están representados mucho más partidos y muchos más sectores políticos que los que están representados en Barbados. Bueno, la realidad es que hay más partidos, digamos de la manera, digamos formalmente, pero la realidad es que esos partidos representan muy poco porcentaje. Sin embargo, en la de regionales, de gobernaciones, pues, por ejemplo, de haberse unido, no se habrían perdido candidaturas como la de Lady Gómez en el estado Táchira, por ejemplo. De acuerdo, pero recordemos que Lady Gómez era parte, cuando gana la primera vez en Táchira, Sí, claro. ella representaba a la Acción Democrática que estaba unificada. Y cuando pierde en Táchira, estaba representando una Acción Democrática que ya estaba dividida. Hay que recordar ese detalle. Entonces aquí Pero tenía un liderazgo en el estado Táchira, de hecho queda de segunda. No lo dudo, pero la realidad del asunto es que la división del partido terminó de hacerle mucho daño. Claro. Y al final del día nosotros tenemos nuevamente partidos que porcentualmente representan muy poco y que no se puede decir entonces que esta oposición es mucho más representativa que la otra, no se trata de eso. Y al final, es relativo, es cuestión de liderazgo y lo vemos en cada región. Exactamente. Y al final del día también lo que hay que tomar en cuenta es que allí no salió ningún acuerdo. Allí salieron 27 fechas que iban desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. Inclusive no recuerdo si había alguna en el mes de marzo, pero iba desde abril hasta diciembre por lo menos, hasta donde recuerdo. No hubo ningún consenso. Lo que hubo fue una lista muy larga de fechas, 27 como una especie fechas, de minuta con las para que el propuestas de cada Consejo quien. Nacional Electoral escogiera la que le gustaba. Y bueno, sabemos cómo se escogió, no hay que explicarlo, no necesitamos comentar sobre el tema. Bueno, ahí está, ¿no? La decisión, como lo hemos comentado en los últimos días del 28 de julio. Además, una propuesta que, como usted dice, es pública, con las diferentes fechas, y esa era la fecha propuesta por partidos del Gran Polo Patriótico. Ahora, volviendo al tema de la escogencia de ese candidato de consenso, nos decía esa imposibilidad de que estos sectores se puedan unir. Pero también se tiene que pensar en avanzar, digamos, a que esa figura logre congregar a la mayor cantidad de partidos. Si bien hay algunos que han sido pues catalogados o etiquetados como afectos al gobierno o alacranes o que puedan ser financiados, también hay sectores de la oposición, moderados, de centro, independientes, que han tenido también una importante representación en los últimos tiempos y que no forman parte de la plataforma unitaria. Bueno, para empezar, el partido de María Corina Machado. Por eso, que también se unió y ahora es la que tiene la mayor cantidad de votos. Pero, por ejemplo, se le preguntaba al coordinador de 20 Venezuela qué harían en caso de que no se puedan inscribir, y él decía lo siguiente, lo tengo por acá,
anotado porque él decía, cuando no se puede inscribir, saldrá un país a darle respuesta. La comunidad internacional saldrá a dar respuesta. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Se va a insistir entonces en esa candidatura? Es unas declaraciones que están ahora en las redes sociales siendo compartidas. Uno se pregunta, ¿volver a escenarios del pasado? ¿Esperar que la comunidad internacional se pronuncie por el caso Venezuela nuevamente? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, a ver, yo insisto en algo. Yo creo que ni del lado de los electores, ni del lado del liderazgo político en general, no solamente del liderazgo político de María Corina Machado, sino en general, yo no veo señales de que no se vaya a ir a la elección, de que se vaya a apostar a la abstención o no a ir a la elección. No he visto ninguna señal en ese sentido. El discurso de manera permanente ha sido que se va a ir a la elección y de que nada nos va a sacar de la ruta electoral. De que la ruta es electoral. Entonces, la gran pregunta que yo no te puedo responder es cómo se va a hacer. Pero por el otro lado, lo que yo no tengo duda, como te decía hace un momento, porque el pistolazo de salida se dio, es que si antes había presión para habilitar, ahora hay mucha más, y en la medida que las horas pasen y que los días pasen, va a haber mucha más presión externa e interna. Creo que no hay que perder eso de vista. ¿Okay? Ahí va a haber mucha más presión externa e interna. Y en un país que se siente empoderado, que siente que tiene la responsabilidad de generar un cambio político, yo creo que la gente va a acompañar ese proceso de presión. ¿Cómo se va a manifestar? No lo sé, se puede manifestar de distintas formas, ¿okay? No necesariamente como lo que estás pensando, como la protesta tradicional, sino que puede haber otras formas que de alguna manera busquen expresar el descontento y que busquen de alguna manera hacer presión sobre el gobierno. ¿Va a ceder el gobierno a esa presión? Esa es la gran pregunta. Una pregunta que no es fácil, una pregunta donde entiendo que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de colocar todos los incentivos sobre la mesa, económicos, de amnistía y de otras, y digamos de otro tipo, para tratar de que se acepte regularizar la candidatura de María Corina Machado, y hasta ahora no ha funcionado. Pero también vimos que ayer apenas se anunció la fecha de las elecciones, se renovó la declaración esta que se hace contra Venezuela, declarándolo un problema de seguridad hemisférica y que venía desde los tiempos de Obama renovándose todos los años y que ayer se volvió a renovar nuevamente casualmente el mismo día que se anuncia la elección. Que se anunció esta elección y hoy ayer Supermartes también, donde ya vemos que nuevamente Trump y Biden se volverán a ver las caras. También qué peso tienen esas elecciones en Estados Unidos y cómo podrían cambiar las cosas, estos acuerdos de Barbados, el proceso de negociación según el resultado también de esas elecciones. Y yo creo que la elección norteamericana termina pesando mucho porque para beneficio o desgracia del presidente Biden, la situación en Venezuela se va a definir unas semanas o unos meses antes de que sea la elección en los Estados Unidos. Hay que recordar que la elección en Estados Unidos es la primera semana de noviembre y la nuestra va a ser la última semana de julio. Y el resultado, de alguna manera, puede beneficiar o puede perjudicar a Biden. Si en Venezuela no se da el anhelado cambio político, por supuesto, no tengamos ninguna duda de que Trump y todo el Partido Republicano van a culpar a Biden de que eso haya ocurrido. De los errores y si Biden de alguna manera logra, o mejor dicho, si en Venezuela ocurre un cambio político, no tengamos duda de que Biden va a tratar de decir que puso su grano de arena y que tiene participación en el éxito que tuvo la democracia en Venezuela. Va a buscar Entonces, su crédito es un tema allí, que inevitablemente se convierte en un issue de campaña. Y que incluso desde el año pasado muchos analistas estimaban o dentro de esos acuerdos manejaban que era importante que las elecciones en Venezuela se realizaran antes de esas elecciones en Estados Unidos. Sí, bueno, y creo que el gobierno es el principal interesado en hacer esa elección antes de que se dé la elección en los Estados Unidos. Un proceso de negociaciones Venezuela que, bueno, los distintos analistas en materia económica estimaban un crecimiento económico para nuestro país con el alivio de las sanciones, tienen también ese elemento